Hola, este es el modelo en simio correspondiente al caso GELSA extendido, del que vais a hacer uso en la práctica para, con él, tomar decisiones al respecto de cómo aprovisionaros para atender, en este caso, la demanda en dos mercados de rodamientos, en Iberia y el Reino Unido, pudiendo utilizar dos proveedores, cada uno con sus precios y sus características. Entonces, el modelo opera como sigue. Tenemos un combiner correspondiente al proveedor de Polonia y otro correspondiente a China, que es donde llegan las entidades A, B, C y D cuando se hacen pedidos de acuerdo con las políticas que utilicéis. Con los combiners lo que hacen es recopilar en una sola entidad, hacer un batch de todas las entidades que van a ser un pedido, viajan por estos time paths con el lead time correspondiente según de qué proveedor a qué mercado vayan y llegan a unos separators donde efectivamente se separan y recuperamos las entidades en cantidades que son las que habíamos pedido. Se inspeccionan y cuando se inspeccionan algunas se mandan de nuevo al proveedor como defectuosas, él asume el coste y sí que nos devuelve el dinero de la compra correspondiente y las restantes van a estas estaciones correspondientes al stock físico de Iberia y del Reino Unido. Los clientes llegan por un source y retiran el producto de las estaciones, del stock físico. Retiran el mínimo de entre lo que solicitan y de lo que está disponible. En caso de que no tenga suficiente, pues incurrimos en una penalización por no haber entregado toda la cantidad que quería el cliente. El cliente se combina junto con las entidades que finalmente se lleva y se manda fuera del sistema a través de un sync. Igual que tenemos estas entidades, bueno, estos objetos, mejor dicho, correspondientes al sistema en Iberia, pues tenemos las correspondientes al sistema en el Reino Unido. Pues además de los elementos que permiten gobernar esta lógica, tenemos como elementos de salida los valores correspondientes a las ventas y a los costes de adquisición, comprar los rodamientos, del stock por tenerlo físicamente en nuestro almacén, los costes de emisión cada vez que lanzamos un pedido y los costes por no haber atendido la demanda al completo. Y también tenemos información sobre el stock que está pendiente de ser recibido, más el stock que ya está físicamente en nuestros almacenes. Con lo cual la suma de los dos es la suma del stock disponible. Lo mismo para el Reino Unido en términos de las cifras económicas y del stock disponible. Si ejecutamos el modelo, pues observamos que tenemos un stock inicial, ahora veremos cómo lo configuramos y vemos cómo van llegando pedidos. En este caso, China está sirviendo a Iberia y Polonia está sirviendo al Reino Unido, tal y como está configurado el modelo. Bien, la forma de configurar el modelo es la siguiente. Tenemos tres grandes bloques de propiedades, una relativa al stock inicial. Sencillamente podemos decidir cuántos rodamientos de cada tipo tenemos en cada uno de los mercados, que es una cosa que tendremos que decidir. Asumimos que el responsable del sistema es capaz de organizarse para que al final del año estén con unos niveles de stock que son aquellos con los que vamos a partir. Quizás esto no sea del todo realista, pero por sencillez vamos a asumir que sí es así. Y luego tenemos las propiedades correspondientes, por ejemplo, a la política de Iberia. Para el Reino Unido tenemos un desplegable que es exactamente igual que este. Entonces tenemos la posibilidad de elegir primero la política, 1 si es punto de pedido y 2 si es de aprovisionamiento periódico. Y podemos elegir el proveedor, 1 si es Polonia y 2 si es China. En el caso de que la política sea el reaprovisionamiento periódico, pues tenemos que fijar el tiempo entre reaprovisionamientos, 5 días en este caso, podéis hacerlo estudiar valores diferentes, y los niveles hasta los cuales vamos a reaprovisionar. Es decir, 50, 40, 30 y 20 son los valores que nos van a permitir calcular el tamaño de lote que vamos a pedir cada vez. De tal forma que la diferencia desde el stock disponible hasta estos valores van a ser el número de pedidos de entidades que vamos a pedir, de rodamientos. Por ejemplo, si el stock disponible, la suma de lo que tenemos físicamente más lo que está pendiente de llegar fuera 15, pues entonces tendríamos que pedir 35 para llegar a 50 y así con el resto. En el caso de que la política sea el punto de pedido, tenemos que configurar algunos elementos más. Tenemos que configurar los puntos de pedido de cada uno de los productos, los tamaños de lote y el nivel de reaprovisionamiento cuando no cae un producto por debajo del punto de pedido. En particular, lo que haremos será lo siguiente, o el modelo funciona conforme están escritos los requisitos. Pues en primer lugar, evalúa si el rodamiento A ha caído por debajo del punto de pedido. Es decir, en este caso es 20. Si tenemos un stock disponible menor que 20, hacemos un pedido. Y pedimos una cantidad de A igual al tamaño del lote, 20 también. Y para el resto, para B, C y D, lo que hacemos es pedir una cantidad que es lo que necesitaríamos para llegar al nivel de reaprovisionamiento de 40, 30 y 20 respectivamente. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, 20, o mejor dicho, más sencillo para ver los números de forma más clara, 15 de B como disponible, pues pediríamos
25 para llegar hasta los 40, y así con C y D. Si A no ha caído por debajo del punto de pedido, evaluamos si B sí ha caído por debajo del punto de pedido, si estamos por debajo de 25. Y si sí ha caído, pues pedimos un tamaño de lote de B de 20, y de A, C y D pedimos una cantidad hasta llegar a los niveles de reaprovisionamiento de A, C y D respectivamente. Si estamos por encima, pues no pedimos de ese producto. La idea detrás de esto es, ya que un rodamiento ha caído debajo del punto de pedido y vamos a pedir, pues de paso pido de otras pedidos solamente de un solo producto cada vez que éste ha caído por debajo de su punto de pedido. La forma de trabajar con el modelo eh, puede ser de dos maneras. Una, simplemente trabajando con el facility, como tenemos aquí, evaluando diferentes combinaciones de valores de las propiedades, cosa que puede ser interesante sobre todo para ayudaros visualmente de cómo se comporta el stock, de los valores que tenemos y cómo evolucionan, pues tener algún tipo de sentido del interés que pueden tener las políticas. Y una vez que tengamos algún tipo de idea sobre qué valores son potencialmente interesantes, mi recomendación sería hacer un experimento. Entonces tenéis un experimento, vamos a borrar estos, para comenzar. Tenéis un experimento que lo que tiene es un conjunto de lo que en sí me llaman controls, que son las propiedades que configurábamos antes en la ventana de propiedades del modelo, donde para cada una de las propiedades tenemos una columna donde podemos definir los valores, creamos un escenario haciendo clic en este check, y podríamos decir, por ejemplo, el proveedor de Iberia es el 1, el periodo de represento es 5 días, aparece aquí, y configuraríamos el resto de los elementos. El ejecutar, pues dispondríamos, si esto ya esté preparado para que no tengáis que elaborarlo vosotros, la información correspondiente a las ventas, primero el beneficio total, perdón, que es lo que nos va a permitir saber si nos gusta más una configuración u otra. Y para tener información de qué tipo de propiedad nos interesa cambiar para ver si mejoramos, tenemos el desglose de las ventas y los costes de cada uno de los dos mercados. La idea es que a la vista del beneficio y de los elementos que componen el beneficio podemos evaluar si es interesante o no, por ejemplo, aumentar el tamaño del lote para tener un poquito más de stock físico a costa de reducir el coste de demanda no atendida. Y viendo cómo se comportan las respuestas, los responses en términos de simio, pues evaluar diferentes configuraciones del modelo, que en el fondo son diferentes políticas potencialmente interesantes. Una vez que tengáis un escenario relleno, no es necesario rellenarlo todo, porque como veis aquí hay que rellenar unas pocas cosas. Entonces, sencillamente lo que podéis hacer es, señaláis toda la fila y hacéis control C, señaláis la nueva fila que vais a añadir y hacéis control V. ¿De acuerdo? Entonces, dame un segundo. Ahora mismo vamos a seleccionar el escenario 1, seleccionaríamos el 2, y hacemos control V y vemos que se ha copiado el 5 y copiaríamos todo lo que tuviéramos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, como decía antes, que tengáis algunos valores potencialmente interesantes, yo os recomiendo venir aquí y ejecutar el modelo. Por defecto, Simio ejecuta 10 replicaciones para cada configuración, lo cual permite tener, en principio, una estimación suficientemente fiable de cómo se comporta el sistema, aunque si estuviéramos haciendo un estudio real, nos tomaríamos la molestia de hacer un análisis un poquito más sofisticado que el que vamos a hacer aquí. Pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es evaluar los valores medios de los beneficios para cada uno de los escenarios, para cada una de sus 10 replicaciones. Probablemente veáis diferencias suficientemente grandes entre unos escenarios y otros que no justifican un análisis más fino. Incluso si la diferencia no fuera muy grande, pues probablemente no habría diferencia relevante entre unas configuraciones y otras. Insisto, esto es algo que en un estudio más riguroso deberíamos hacer con más cuidado, y aquí no lo vamos a hacer porque el objetivo es, con carácter general, que os hagáis cargo del interés que tiene el uso de modelos de simulación para tomar decisiones de este tipo, porque imaginad cómo de fácil o difícil, efectivamente difícil sería hacer algún tipo de evaluación y proponer algún tipo de política sin disponer de un modelo como este. Con un modelo como este es fácil, es muy barato evaluar diferentes alternativas una vez que disponemos del modelo, y ejecutar pues un conjunto bastante amplio de escenarios nos da la tranquilidad de que la decisión que luego llevamos a la práctica, en la medida que el modelo sea válido, pues será algo que nos permitirá efectivamente conseguir los resultados esperados. Esto, para un sistema tan sencillo como esto, pues ya pone de manifiesto el interés, pero imaginad también sistemas más sofisticados donde los modelos de simulación todavía pueden ofrecer más valor. Entonces, espero que la práctica os resulte útil y que
os permita, sobre todo y más allá de la asignatura, tener presente que el uso de modelos de simulación, en general de modelos y en particular de simulación, ayuda a tomar mejores decisiones con menos riesgo y aunque a costa de pagar el coste del proyecto, pues reducimos al final o conseguimos mejores resultados por reducción de costes o en este caso por mejora del beneficio. Espero que disfrutes de la práctica y que resulte interesante. Hasta luego.